de conversar con Alberto Sandoval, especialista en temas de seguridad ciudadana, pues ahora recibimos otro especialista, una autoridad en materia de salud en la República Dominicana, y es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es ministro de Salud de la República y es una autoridad para venirnos a arrojar luz, si se quiere, para hacer un recuento en estos 2 años de gobierno, el sistema de salud de República Dominicana en sentido general, cómo ha evolucionado. Hemos avanzado, hemos retrocedido, hay algunas decisiones acertadas desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de salud, hospitalaria, atención primaria, o hemos estado estancados estos 2 años, hemos retrocedido. Vamos a conversar con eso, con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, para mí siempre es un placer estar con ustedes, de manera que buenos días a ustedes y a la audiencia, y vamos a ver en qué puedo cooperar con doctor, la orientación ciudadana. Al arribar a 2 años el día de hoy, el gobierno del presidente Abinader, del PRM, en líneas generales, ¿cuál es la situación de la salud dominicana? ¿Ha avanzado? ¿Se ha estancado? ¿Ha retrocedido? ¿Cuál es su visión general de la situación de salud a 2 años, de 2 años hacia acá? En resumen, la conclusión es que no hemos avanzado. Al contrario, tenemos un evidente retroceso y solamente hay que coger los programas, tanto de salud colectiva, los programas típicos, digamos, emblemáticos ya que se habían convertido, como es 911, alto costo, y algo de lo que se habla poco, Hemocentro Nacional, que formaba parte de una estrategia para el tema de sangre tan importante en un país donde los accidentes son una de las causas principales. El Hemocentro debía romper con el tráfico de sangre en este país, sí, y ser la fuente de garantía de la salud, y en la fase inicial de crear la cultura de donación voluntaria de la sangre. Si nos vamos en otros elementos, el materno infantil, eso es ahí están las evidencias, están ahí. La propia sociedad de pediatría emitió un resumen basada en las propias de los boletines de salud pública. O sea, mortalidad infantil que del 20 al 21 creció, aumentó, bueno, ahora cerró con un 42% adicional. Y entonces lo que estamos teniendo es un aumento en ese sentido. En estos 2 años aumentaron las enfermedades prevenibles por vacuna. El año pasado tuvimos un brote de difteria, tosferina, tétanos, tuvo una de las mortalidades más altas, algo que prácticamente aquí se había eliminado y controlado. De manera que podemos decir, y fíjate, y es bueno hacer esta distinción a propósito del brote de dengue que estamos padeciendo en estos momentos. El comportamiento del dengue es cíclico. Cada 2 o 3 años se produce ese pico que vuelve y baja, es el comportamiento, no aquí. El Salvador, por ejemplo, para poner un caso, tuvo un 2019 un pico altísimo, y Centroamérica en general, todos los países tropicales. Empieza a bajar en el 20 y el 21 hace una suerte de silencio. Y ahora fíjense ustedes cómo vamos de nuevo, porque ese es el comportamiento, que no tiene que ver con el gobierno per se. El gobierno lo que tiene es que amortiguar, que reducir el impacto de ella con campaña. Lo que ahora estamos, yo decía, vaya a descaracizar los barrios, hagan promoción de la salud para que la gente esté siempre integrada. Doctor. Es decir, en resumen podemos decir, la inversión, se dice que se invirtieron 5.000 millones, ¿y dónde fue que se metieron? Los préstamos que se cogieron,
Para el dengue, 650 millones es lo que se ha invertido. Pero estamos hablando de 12 mil millones de dólares que se cogieron. Y en salud, 1.800 millones más 600, 2.500, 2.600 millones. Estamos viendo, doctor, analizando estos primeros 2 años en el tema de salud, y hay que recordar el tema de la pandemia. Entonces, me gustaría analizar con usted ese punto. Quizás el gobierno descuidó todo lo demás enfocado solo en el tema del COVID, de la vacunación y demás. Entonces, uno de los principales compromisos y anuncios que hizo el presidente en ese primer discurso era precisamente enfrentar el COVID y tratar de preservar la salud. ¿Entiende usted que realmente ese tema de la vacunación fue un verdadero éxito, como ellos han dicho durante estos 2 años? Ellos es una de las cosas que más pues han mostrado como un logro, el plan de vacunación. Bueno, precisamente es una de las cosas. La lucha contra el COVID hay que verla en 2 etapas diferentes. La primera, que fue la de confección de la estrategia de contención, la planificación que se hizo, la capacitación de los recursos humanos en una amenaza prácticamente desconocida a nivel mundial, que implicaba la protocolización para el tratamiento, para el manejo epidemiológico, para la búsqueda activa. O sea, todos esos protocolos fueron elaborados en esa primera fase, incluyendo el plan que se hizo junto a OPS de contención del COVID-19. La segunda etapa, cuando llega este gobierno, básicamente se circunscribió, y es un éxito del gobierno, conseguir las vacunas e iniciar el plan de vacunación. Eso es un éxito del gobierno. Probablemente desde el punto de vista epidemiológico el único y más importante, porque la vacuna, si usted vacuna para el polio, ¿qué usted espera como resultado? Que el polio se controle. Porque si no, la vacuna sería como la amigdalitis. Cada vez que te da, te pongo un benzetacil. ¿Entiendes? Entonces aquí se ha producido, esto que estamos mirando ahora es esa fase condicionada por el avance del plan de vacunación, que fue evidentemente su éxito en salud más importante. Doctor. Pero es un programa que está frisado. Doctor. Porque estamos hablando de un 55% de la población con vacunación completa. Doctor, ese es el dato verdadero. Doctor, mire, yo he dicho aquí muchas veces que hace 21 años exactamente, a mí se me salvó la vida en el Luis Eduardo Aybar, el famoso Morgan. Para mí el Morgan tiene una significación tanto personal, y además como crecí y nací en esos barrios marginados, sé lo que significa esa ciudad sanitaria que es hoy para esos barrios, ¿verdad? El centro de la ciudad, Guachupita, Guandule, Gualey, todo el que tiene un problema médico es a ese Morgan que va. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? Que en 2 años, cuando prácticamente eso estaba listo, no hemos podido tener por completo ya funcionando la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que eso no se ha logrado. Las razones internas habría que ver. Hay una persona que se designó muy responsable. Que es un profesional brillante. José Joaquín Puello es un maestro de la medicina, una persona capaz, y ha sido designado. No comprendo por qué no se hace la apertura. Ellos iniciaron las citas hace como 2 o 3 semanas a raíz de las protestas de los médicos. Hace como... Sí, bueno, después, claro. 2 años después. Hay 13 edificios. Lo que pasa es que este es un gobierno. Y el número 13, lo que le falta es poca cosa. Así es. Entonces, 2 años paralizados. Cuando inclusive fue justo Luis Abinader, que fue allá en la inauguración y reconoció la gestión de Danilo, que es una obra donde Danilo impuso un sello ahí, precisamente por lo que Manuel resalta. Pero entonces, ¿para qué la inauguró si no la abrió? Todos nos preguntamos lo mismo. En su experiencia, doctor, me gustaría ver, usted que fue ministro, que sabe la burocracia de esto, porque puede ser un tema también de... Con su experiencia, ¿qué usted presume que ha impedido que este hospital, repito, tan fundamental para los pobres? Porque tú puedes decir, bueno, tú tienes ahí la Plaza de la Salud, etcétera. Lo que significa el Morgan, señores, mire, solo el que ha vivido en esa zona por ahí sabe la cantidad de personas que ahí llega a diario, y no solamente la cantidad de personas, a los sectores marginados a los que pertenecen. Sí. Con su experiencia, doctor, ¿qué es lo que usted presume que ha impedido esto?
Bueno, hay un factor de decisión política porque fue inaugurado. Hay un factor de gestión que tiene que investigarse, o sea, ¿por qué no se inaugura? Hay que designar, eso es un hospital que no es el viejo Morgan. Esto es bueno que se sepa. Claro, es una ciudad de la salud que tiene varios hospitales de pediatría, de ginecobstetricia, o sea, hay cirugía, es decir, es un complejo de sanitario. Entonces, eso significa que está diseñado para tercer o cuarto nivel de atención. Oiga. Ese es el diseño. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y en eso, cuando cerramos el gobierno, estábamos trabajando en el diseño del plan complementario de atención primaria para la zona, porque esos hospitales sin la atención primaria le va a pasar lo mismo que le pasó al Moscoso Puello, que son el reservorio de toda la demanda social de salud de la zona. Entonces, ahí es que hay que poner el esfuerzo principal para que los hospitales que son de tercer nivel no estén atendiendo gastroenteritis, atendiendo gripes y una serie de cosas que usted lo coge en la mayoría de los casos. Y por ahí es que andan. Sí. Atenciones que se resuelven en la atención primaria y primer nivel de Elvis, que es su turno, pero hay algo que yo quiero puntualizarle, porque usted nos está describiendo un panorama que lo hemos visto. Y uno también se pregunta. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el gobierno dice, doctor, que entre enero y julio de este año, el gobierno aprobó 308 proyectos, oiga esto, para una inversión de 132.931 millones de pesos. Pero dice aquí que el 61% de ese dinero fue destinado al sector salud. Y ellos establecen que fue un monto de casi 82.000 millones de pesos que se invirtieron en salud de enero a julio. Entonces yo le pregunto a usted, que fue ministro de Salud Pública, oiga la cifra. Ellos establecen que el 61% del dinero que han ejecutado este año, 82.000 millones de pesos, ha ido al sector salud. ¿Dónde ha ido? ¿Y cuál es el presupuesto de salud pública? Porque esa suma está por encima de lo que recibe el Servicio Nacional. Servicio Nacional de Salud en el presupuesto de salud representa la mayor parte del dinero. Óigase, ellos dicen que gastaron 82.000, pero esos son entre 50 y 60.000 millones. Y eso es gasto corriente. Entonces, inversiones de capital, ¿en qué? No están desabastecidos los hospitales. O sea, las boticas populares no están desabastecidas. O sea, espérese, usted no sabe de eso. Pero oiga lo que ha dicho el doctor. No sabe de eso. Oiga lo que ha dicho el ministro. Doctor, o sea que el gasto corriente del sector salud anda rondando los 60.000 millones de pesos. El presupuesto del Servicio Nacional de Salud. Entonces, si usted me dice que usted invirtió en 310 proyectos, que yo quiero ver cuáles son. En presupuesto, búsquese cuál es la inversión de capital de este gobierno. En sentido general, no llega al 5%. Uno de los grandes problemas de la administración pública actual es la ausencia de inversión de capital. Claro, lo que hablaba ayer. Danilo Medina en 8 años cogió 19.000 millones y sobre el 85% era inversión de capital. Por eso nosotros vimos ese crecimiento y en los 20 años de gobierno del PLD, eso fue lo que pasó. Sino que me digan si el República Dominicana del 96 es la del 20. ¿No será, y este año estamos rondando el $1 billón en el presupuesto, señores. Sí, claro. ¿No será, doctor, por esa gran inversión de capital que hoy, lamentablemente, Danilo Medina tiene a 2 de sus hermanos bajo prisión? En el sistema de salud, desafortunadamente, hubo un gran impacto de esas acciones indelicadas, presumiblemente, según el Ministerio Público. ¿No será por esa gran inversión de capital en el sistema de salud que muchos de los medicamentos durante la pandemia se obtenían a sobrevaluados de precio, desde su punto de vista? Por la inversión de capital no es. No. Y la inversión de capital en el sector salud desde el año 96 ha sido alta. Entonces, ¿por qué eso tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. No se presta, doctora. La inversión, ¿pero por qué?
No. O sea, se pide el 4%. Es un tema de visión. Invertir capital en la educación no significa que eso implica corrupción. Ahora, a mí me van a tener que explicar, Sí, señor. a propósito de eso de la corrupción, número uno, ¿cuál es el partido que ustedes conocen que ha estado en el gobierno que no haya tenido escándalo de corrupción? ¿Ustedes conocen uno? En Suiza, en Dinamarca. Díganme uno de República Dominicana. Ninguno, doctor, pero el PLD Entonces, con demasiada Al notoriedad. PLD le tienen montada una campaña de denuestos y no de los juicios. Ustedes verán al final el ex ministro Hidalgo, si aquí hay justicia, debe ser liberado. No, ese hombre no es correcto que él esté en ese expediente ahí. Entonces, sin embargo, la situación a que fue sometido, Sí, eso es de orden público. Y vaya a ver los expedientes para que usted vea las acusaciones infundadas, Doctor. incluso de obras que él no tuvo que ver. Claro. Doctor, Entonces, Doctor, estamos hablando ahí, escúcheme para que continúe, de que el doctor Freddy Hidalgo, de quien conocemos bastante bien, compró herramientas para hospitales que no fueron entregadas a los hospitales en sí. E inclusive a gente muy vinculada familiarmente con el expresidente Danilo Medina. Esas son acciones que de algún modo riñen con la ley. Mire, lo que yo conozco del expediente Sí. y los sustentos, porque aquí estamos hablando de una acusación en un tribunal en los medios. Sí. Yo estoy refiriéndome a lo que en los tribunales, que creo que es todavía en el sistema de jurisdicción justicia, donde donde se se tiene tiene que que resolver el problema. Sí. Claro que sí. A usted ahora agarran y lo meten en la caldera pública Sí. y lo deshonran. Y pongo un ejemplo. doctor, El doctor Bautista, expresidente del PRM, no tuvo preso Andrés Bautista. Sí, y fue descargado por un tribunal. así es. ¿Y quién le va a devolver la honra pública a esa familia? Ahora, Por las pero- fallas de un sistema de justicia. doctor, Pero quisiera estamos a pregun- 2 años de Luis, porque ya eso es cuestión. Doctor, pero déjeme- doctor, Sí, quisiera preguntarle lo de los 2 siguiente. años. Quisiera preguntarle lo siguiente, doctor. A propósito del tema de la pandemia, mire, yo pienso inclusive que se ha sido un poco mezquino, porque, como usted mismo señalaba, un punto luminoso en el tema salud del gobierno es precisamente el manejo de la pandemia. Eso es indiscutible. Ahora, usted mencionaba No lo diga como el manejo de la pandemia. Ahora, usted el mencionó- elemento clave el elemento clave. es vacunación. Exacto. Porque la vigilancia epidemiológica se Ahí- debilitó. ahí voy. Despidieron los epidemiólogos, despidieron todo el personal Ahí voy, capacitado. ahí voy. Yo pienso que tanto los frutos como la sombra son combinados. Correcto. Porque el tema protocolo, el tema de seguimiento, eso es suyo, eso no se le ha reconocido. Y yo pienso que se ha sido mezquino con esa parte, ¿verdad? No es lo mismo, usted llega preparado, yo con mi brazo levantado para que usted me vacune, usted dice, fui exitoso, no, yo llegué con el brazo primero y me levanté para que me vacunaran. ¿Me entiende? Entonces, pero hay un elemento, doctor, que también pienso que es combinado en el tema de las sombras. Yo recuerdo que salió un informe en el periódico y el país se escandalizó cuando dieron a conocer cuánto costaba en el mercado el tema de los kits y el tema de La jeringuilla. la jeringuilla y el tema de las todo. pruebas. Las Sí. pruebas. O sea, eso era una cosa escandalosa con el precio. Yo recuerdo que ese caballero que está ahí y Eduardo, nuestra compañera, pagaron casi 10,000 billetes por una prueba un día, que amanecieron los dos. Y eso le costaba como 5 o 10 dólares, creo que era una prueba. Doctor, ¿por qué se le permitió en el manejo de la pandemia, en el proceso de pandemia, por qué se le permitió a estos laboratorios saquear, atracar vulgarmente a este pueblo? Y eso fue combinado, porque eso inició del periodo suyo y después este gobierno lo continuó como Y que no, todavía como que no está. pasó nada. ¿Por qué pasó eso, doctor? Mire, todos los insumos de salud durante la pandemia, porque recuérdense, tenemos que pensar, vamos a la infraestructura de producción y de logística mundial del comercio. Eso se alteró. Sin lugar a duda. ¿Usted no recuerda cuando se robaban aviones cargados de insumos? Sí, doctor, uno sabe que iba a subir, pero una cosa así tan descarada, doctor, ¿por qué? De que cayó y se crearon las condiciones para eso del aumento de precios, que todavía el mundo no se recupera. No se recupera todavía. Entonces, en ese momento de ausencia de insumos, yo fui el que hice la negociación de los precios con el sector privado porque no había en el país una infraestructura para hacer la cantidad de pruebas. Eso nos llegó a nosotros
de repente sin tener la infraestructura para eso. ¿Cuánto costaba en esos momentos? 3.000, no recuerdo si eran 4.300 pesos. 4.300 pesos, algo así. Era la prueba que costaba. Y eso está firmado. Eso es un acuerdo. Poco después, en la medida en que iban bajando los insumos y nosotros lo íbamos monitoreando, planteamos a esos laboratorios la revisión del precio para ajustarlo a la baja. Y los escarceos, vino la transición, no pudimos concluir el proceso y se negaron, porque hay que decirlo así. Y ellos saben que llamamos para eso. Ahora, una manito limpia que costaba centavos, llegó a costar 300 pesos. Eso es así. No, eso fue un atraco vulgar que se le hizo al del pueblo. Es que no se puede hablar de atraco en una condición de alteración del sistema productivo internacional y de los del suplido. O sea, si usted tiene, y eso es ley de mercado común, si usted tiene aguacates y se escasean y la gente está demandando aguacate, ¿le van a vender el aguacate a como estaba cuando estaba abundante? Sabemos que no, porque estamos en un sistema capitalista. ¿Cuál es la fábrica del mundo? China. De ahí todo el mundo fue afectado. Las medidas que se implementaron aquí fueron las que se implementaron en todas partes, porque las medidas epidemiológicas y de salud pública son las mismas en todas partes. Entonces se hizo el trabajo adecuado en ese sentido. Pasada la pandemia, lógicamente tenía que venir el proceso de renegociación de eso y sobre todo adquirir más equipos para abaratar las pruebas. Le pongo un ejemplo que vivimos. El Laboratorio Nacional tenía un COVAX 6.800 que podía producir diariamente de 1.000 a 1.500 pruebas. Pero no tenían los insumos, porque cuando usted lo prende y le mete 2 tubos, eso se va y lo tira rápidamente. Entonces usted tiene que tener los insumos, si no, tiene que apagarlo. Teníamos el equipo, pero no teníamos los insumos para hacer la prueba. Y por tanto, presionar al mercado a la baja. Esa realidad la vivimos. Y eso era una discusión permanente con los suplidores para que, mira, que no me ha llegado, que quizás llegue en tal fe. Esa era la situación que se vivió. Y los precios tenían que ver con eso. Doctor, el tema del intento de privatización de hospitales públicos, ¿entiende este gobierno, o sea, según su percepción, que los hospitales no pueden ser gestionados por empleados públicos y que hay que entregárselo a los patronatos o voluntariados, como han querido llamarles? Porque eso es algo que no se veía antes, el tema ese de entregar los hospitales. Bueno, tenemos el caso de Sedimá y Plaza de la Salud, que sabemos lo que pasa con eso, pero vemos que hay como un intento de replicar esos modelos. Bueno, es que este gobierno tiene una ideología privatizadora, sin lugar a dudas. El esfuerzo principal de un gobierno está en eficientizar sus instituciones, porque para eso son estados. El discurso de que lo privado es lo que tiene la capacidad, eso es relativo y hay que verlo. Usted tiene y contrata los mejores técnicos, aunque aquí protestamos hasta que si llevamos un técnico de primera categoría y le tenemos que pagar para que pueda estar ahí y no en el sector privado, entonces criticamos ese hecho. Pero para tener buena gestión hay que tener buenos gestores. Doctor, finalmente, usted coge los hospitales públicos y designamos un médico, pero un médico que no tiene la menor idea de administración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar en la gestión? Claro, lo que estamos mirando. Un desastre. Y otras cosas, por ejemplo, usted viene ahora los directores de hospitales que están renunciando, los que tienen problemas. ¿Por qué están renunciando? Porque lo que se van es a desprestigiar. No hay insumos. Se cumplió con el Gautier aquella asamblea donde fue el director del Servicio Nacional de Salud. No se ha cumplido, señores. Y eso sigue en la misma. Doctor, la última de mi parte. Permítame hacer quizá un recordatorio para que en la evaluación de este gobierno estos 2 años, recordemos en ese plan de gobierno que ellos ofrecieron a este país,
el aumento sustancial del gasto público en salud para ponernos a tono con el latinoamericano del 4%. Eso está en la oferta. La El programa, propuesta de exacto. campaña. Mejorar sustancialmente la capacidad de gestión de salud desde el gobierno. Tampoco. El 911 está en la emergencia, ¿verdad? Emergencia, sí. Alto Costo está en emergencia. Sí. El hemocentro no ha arrancado para cumplir la misión para la que fue creada. Los hospitales Ni el desabastecidos. Es más, los hospitales nuevos, y yo estuve en esos hospitales que se criticaron y que hemos dicho, iniciarlo todo a la vez fue un error. Pero no porque no necesitaran lo que se le hizo, ¿eh? Había un Entonces, plancito, doctor. salimos- No fue un error, fue muy planificado. Deje escucharlo, Perdón. doctor. No Deje fue un escucharlo. error, fue bien planificado. Adelante, doctor, adelante. No se lleve de eso. Fue un error el derribo de los hospitales simultáneos. Pero la necesidad estaba ahí. Así es, así es. Y ahí están nuevos. ¿Y qué está pasando ahora? Usted no, el deterioro y la ausencia de insumos que tienen los hospitales es una cosa extraordinaria. Entonces, Doctor, recordando un poquito más, mejora sustancial del programa de alto costo, ampliación y mejora del 911, eso está en el programa que se ofreció. Construcción de 3 centros de traumas. Creo que en el Taiwán están licitando uno. Vamos por la mitad del gobierno. 4 ciudades de la salud. ¿Ustedes lo recuerdan eso? No han hecho un ventorrillo de la salud. Entonces, doctor, Léelo hasta ahí ya, doctor. Finalmente. entre el programa que se hizo y lo que Ay, se ha ay, hecho, ay, ay, ay. yo creo que el gobierno tiene poco que exhibir. Ay, sí. Y por eso digo, ustedes verán las estadísticas, Ay, aumentó la tasa de delincuencia, ay, ay, ha aumentado la inflación, la qué tasa de oso. pobreza está aumentando ya. ay, Dios mío. Del 2012 al 2020, de 43% a 21% bajó. Y de 11 a 2.9 la pobreza extrema. La mortalidad infantil, 42% aumentado. ¿Cuáles son los indicadores de desarrollo importantes? Es la mortalidad infantil y eso es un desastre. Y ojo, con la mortalidad materna, que votaron y sacaron especialista. a una de las encargadas de eso porque estaban escondiendo 20 muertes maternas. Ay, Y lo he dicho varias Ay, veces. Isidro, ay, 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 ay. Y entonces usted ve Yo lo dije cómo así. van bajando la estadística porque quieren presentar datos. Hay 153 casos, está bajando, sí, pero fíjense en la prueba. Cuando quieren bajar el número de casos del COVID, bajan el número de pruebas, que me la suban como ellos ofrecieron, a 8,000, a 10,000, para que usted vea los casos que hay de verdad. Que me los redondeen. Ay, doctor. No me hagan 1,090 pruebas o 2,000 pruebas que le va a bajar el número de casos detectados y entonces, mira, pero bajó. doctor, gracias al doctor Rafael Sánchez Cambio, Cárdenas. fue un fraude. Yo lo que quisiera que el ministro de Salud Pública que no habla, ¿Cuál Que se ministro? siente aquí. porque parece que ¿Cuál ministro? Que se siente aquí. Él es del Palacio, ¿Pero que le cuál hacen ministro? como los ventrílocos, una Y amiga. aquí Que hay, se siente Que aquí. venga aquí a refutar Está nuestra ocupado. estadística. aquí hay que trae el ministro de doctor. salud pública. Está de hospital en hospital, haciendo por favor. para lo que fue nombrado. Aquí hay Gracias ministro al Trabajando. doctor Sánchez Cárdenas. de la empresa privada. Rumbo